Érase una vez, antes de que existiera el mundo tal como lo conocemos, solo estaba Dios. Él es el creador de todo lo que existe. Y en el principio, cuando aún no había luz ni vida, Dios decidió crear algo maravilloso. Entonces dijo, «Sea la luz». Y la luz apareció, separando el día de la noche. Dios vio que era bueno. Así, día tras día, Dios fue creando todo lo que vemos a nuestro alrededor. El cielo, la tierra, los mares, las plantas, los animales y las estrellas que brillan en el cielo. Todo lo que Dios hacía era perfecto y hermoso. Al sexto día de la creación, Dios hizo algo muy especial. Creó al primer hombre y lo llamó Adán. Lo formó con sus propias manos, usando el polvo de la tierra, y luego sopló en su nariz el aliento de vida. Así, Adán se convirtió en un ser viviente. Pero Dios no quería que Adán estuviera solo, así que decidió crear una compañera para él. Mientras Adán dormía profundamente, Dios tomó una de sus costillas y creó a una mujer, llamada Eva. Juntos, Adán y Eva vivirían en el hermoso jardín del Edén, un lugar lleno de árboles frutales, ríos cristalinos y animales de todas clases. El jardín del Edén era un lugar perfecto. En el centro del jardín había dos árboles importantes, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán que podía comer de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comían de ese árbol, les advirtió Dios, morirían. Adán y Eva eran felices, vivían en paz con Dios y entre ellos, disfrutando de todo lo que el jardín del Edén les ofrecía. Y todos los días, Adán y Eva paseaban por el jardín del Edén. El jardín era su hogar, y todo lo que necesitaban estaba allí. Cada mañana el sol brillaba en lo alto y los ríos fluían tranquilos. Adán y Eva trabajaban en el jardín, cuidando las plantas y los animales. No tenían preocupaciones ni tristezas, y cada día era una nueva oportunidad para disfrutar de la creación de Dios. A menudo caminaban juntos por los prados, sintiendo la suave brisa y admirando las flores que crecían a su alrededor. Adán tenía una tarea importante. Dios le había pedido que nombrara a todos los animales que había creado. Así, Adán se sentaba bajo los árboles, y uno por uno, los animales se acercaban a él. «Tú serás león», decía Adán al gran animal de melena dorada. «Y tú serás pájaro», decía al pequeño ser con alas que volaba en lo alto. Eva también estaba a su lado, ayudando a cuidar el jardín y disfrutando de la compañía de los animales. Pero más que nada, lo que hacía especial la vida en el jardín era la cercanía que Adán y Eva tenían con Dios. Todas las tardes, cuando el día comenzaba a enfriarse, Dios caminaba por el jardín y hablaba con ellos. Podían escuchar su voz y sentir su amor. No había nada que temer, ni tristeza, ni dolor. Todo era paz y felicidad. Sin embargo, aunque su vida era perfecta, había una advertencia. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta que un día algo extraño sucedió. Mientras Eva paseaba por el jardín, una serpiente astuta apareció ante ella. Esta serpiente no era como los otros animales, pues podía hablar. Se acercó a Eva y le hizo una pregunta intrigante. ¿Es cierto que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva, confundida, respondió: «Podemos comer del fruto de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios nos dijo que si comemos de ese árbol, moriremos». La serpiente, con una voz suave y engañosa, le dijo: «No morirán. Dios sabe que cuando coman de ese fruto, sus ojos se abrirán, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». Eva escuchó con atención. La fruta del árbol parecía deliciosa, y la idea de ser más sabia la tentaba. Así que, impulsada por la curiosidad, tomó del fruto y lo comió. Luego le dio a Adán, quien estaba con ella, y él también comió. En ese momento algo cambió. Los ojos de Adán y Eva se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Sintieron vergüenza por primera vez, algo que nunca antes habían experimentado. Rápidamente cosieron hojas de higuera para cubrirse. Sabían que habían desobedecido a Dios y que algo terrible estaba por suceder. Y por eso, cuando Dios caminó por el jardín al caer la tarde, Adán y Eva sintieron miedo. Se escondieron entre los árboles, algo que nunca antes habían hecho. Dios llamó a Adán: «¿Dónde estás?». Adán, tembloroso, salió de su escondite y dijo: «Te oí caminar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y por eso me escondí». Dios, sabiendo lo que había sucedido, les preguntó: «¿Acaso comieron del árbol del que les prohibí comer?». Adán culpó a Eva.
La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo lo comí. Entonces Dios le preguntó a Eva qué había hecho, y ella dijo: la serpiente me engañó y comí. Dios, muy triste por lo que había sucedido, les explicó las consecuencias de su desobediencia. La serpiente fue maldecida y a partir de entonces tendría que arrastrarse por el suelo. Eva, como castigo, experimentaría dolor al tener hijos y su relación con Adán no sería igual. Adán, por su parte, tendría que trabajar muy duro para obtener alimento de la tierra, que ahora produciría espinas y cardos. Pero lo peor de todo fue que ya no podían quedarse en el jardín del Edén. Su desobediencia había roto la relación perfecta que tenían con Dios. Él los amaba, pero no podían vivir para siempre en el jardín. Así que Dios los expulsó, poniendo ángeles con espadas de fuego para que guardaran el camino al árbol de la vida. Adán y Eva se fueron del Edén, sabiendo que sus vidas nunca serían las mismas. Hasta que finalmente llegó el momento en que Dios los llevó fuera del jardín del Edén. Adán y Eva, que habían vivido en un lugar perfecto, lleno de paz y belleza, ahora tendrían que enfrentar un mundo lleno de dificultades. Sentían una gran tristeza al dejar atrás el jardín, su hogar, donde habían estado cerca de Dios. Sabían que todo había cambiado para siempre, y ahora tendrían que aprender a vivir en un lugar donde las cosas no serían fáciles. Eva miraba el horizonte mientras caminaban lejos del jardín, y Adán, aunque triste, sabía que tenía una nueva responsabilidad: cuidar de su familia en este nuevo mundo. La tierra ya no era tan fácil de trabajar como antes. Adán tuvo que sudar y esforzarse para cultivar sus propios alimentos, y Eva enfrentó las dificultades de ser madre, pero ambos siguieron adelante, confiando en que Dios los guiaría, aunque ya no estuvieran en el Edén. Aunque Dios los había expulsado del jardín, no los abandonó por completo, los seguía amando y les dio ropa para protegerse. A pesar de su desobediencia, Dios tenía un plan para restaurar lo que se había perdido, pero ese sería un plan que tomaría mucho tiempo. Y desde ese día, Adán y Eva vivieron fuera del jardín del Edén. Aprendieron a trabajar la tierra y a cuidar de su familia. Aunque las cosas eran más difíciles, seguían siendo una familia y se amaban. Dios no los dejó solos. Les prometió que un día alguien vendría para arreglar el problema que había comenzado cuando desobedecieron. Ese alguien sería un Salvador que vencería el mal y restauraría la relación entre Dios y la humanidad. Con el paso del tiempo, Adán y Eva tuvieron hijos y su familia creció. Aunque ya no vivían en el Edén, siempre recordaban lo que había sucedido y cómo habían aprendido la importancia de obedecer a Dios. Sabían que, aunque las cosas eran difíciles, podían confiar en el amor y la misericordia de Dios. La historia de Adán y Eva nos enseña cómo la desobediencia puede traer consecuencias dolorosas, pero también nos muestra el gran amor de Dios, que no abandona a sus hijos, incluso cuando cometen errores. La moraleja de esta historia es que debemos confiar y obedecer a Dios, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Aunque a veces podemos sentirnos tentados a hacer algo que sabemos que está mal, debemos recordar que desobedecer trae consecuencias. Dios nos ama tanto que, incluso cuando fallamos, está dispuesto a ayudarnos y darnos una nueva oportunidad. Así como Adán y Eva aprendieron a confiar en Dios después de su error, nosotros también podemos aprender de nuestras fallas y acercarnos más a Él. Dios siempre está dispuesto a perdonar y a guiarnos por el camino correcto, porque su amor nunca termina.